Hola hermanos y hermanas en Cristo. Hoy les quiero compartir las epístolas de San Ignacio de Antioquía, uno de los manuscritos más valiosos y enseñados de la Iglesia que nos transmiten la fe apostólica, la unidad de la Iglesia y el amor a Cristo tal como lo vivieron los primeros cristianos. Miren, San Ignacio, también llamado Ignacio Teóforo, que significa portador de Dios. Fue tercer obispo de la Santa Iglesia de Antioquía, después de San Pedro y San Evodio. Además fue discípulo del santo apóstol y evangelista San Juan, el apóstol del amor. San Ignacio, obispo de la iglesia de Antioquía, una comunidad muy grande, y se dice que ahí por primera vez se llamaron cristianos a los seguidores de Cristo. Durante el reinado del emperador Trajano, Ignacio fue arrestado simplemente por confesar que Cristo es Dios. Lo enviaron encadenado desde Siria hasta Roma para ser devorado por las fieras en un espectáculo público, en el circo romano. Pero mientras iba en ese camino, escribió sus epístolas. Después del martirio, sus cartas fueron cuidadosamente copiadas y preservadas por las comunidades cristianas a las que las escribió. Con el tiempo, los padres de la iglesia las recopilaron y las transmitieron de generación en generación. Los manuscritos más antiguos que tenemos datan del siglo IV y V, y después se hicieron muchas copias y entonces historiadores y la Iglesia Ortodoxa confirmaron que son realmente de San Ignacio de Antioquía. Después del martirio de San Ignacio, sus cartas fueron cuidadosamente copiadas y preservadas por las comunidades cristianas a las que él las escribió. Con el tiempo, los padres de la iglesia las recopilaron y las transmitieron de generación en generación. Los manuscritos más antiguos que tenemos datan del siglo IV y V, y aunque pasaron por copias, los estudios históricos y la tradición ortodoxa confirman que son auténticas y fieles al mensaje de San Ignacio. Estas enseñanzas están vivas hasta el día de hoy, permitiéndonos leerlas y aprender de ellas como enseñanzas directas de un discípulo de los apóstoles. A los Efesios. Ignacio, también llamado Teóforo, a la bendecida en la abundante plenitud de Dios Padre, predestinada desde antes de los siglos, para estar siempre en gloria permanente e inmutable, unida y elegida en una pasión verdadera por la voluntad del Padre y de Jesucristo, Dios nuestro, a la iglesia sumamente digna de bienaventuranza que está en Éfeso, de Asia, abundantes saludos en Jesucristo e inmaculado gozo. Habiendo recibido en Dios su nombre muy amado, que han adquirido por su justa disposición según la fe y la caridad en Cristo Jesús nuestro Salvador, siendo imitadores de Dios y habiendo avivado en la sangre de Dios la obra que les corresponde, ustedes la han llevado a la perfección. Pues habiendo oído que yo venía de Siria como prisionero por el nombre y la esperanza común, esperando mediante sus oraciones tener la oportunidad de combatir contra las bestias en Roma, para que al hacerlo pueda ser discípulo. Ustedes se esforzaron por verme. Es así pues que he recibido a toda la multitud de ustedes en el nombre de Dios, a través de su obispo Onésimo, de indescriptible amor. Les ruego por Jesucristo que lo amen y que todos ustedes se asemejen a Él. Bendito sea el que les ha concedido, siendo dignos tener tal obispo. Respeto a mi colaborador Burro, su diácono según Dios. Bendito en todo, pido que permanezca, para honor de ustedes y de su obispo. En cuanto a Croco, digno de Dios y de ustedes, a quien recibí como muestra de amor, me ha reconfortado con respecto a todo. Que el Padre de Jesucristo también lo reconforte de la misma manera junto con Onésimo, Burro, Euplo y Frontón, a través de quienes vi a todos ustedes en amor. Pueda yo gozar de ustedes siempre, si fuera digno. Conviene pues glorificar en toda forma a Jesucristo, quien los glorificó a ustedes, para que, en unanimidad de obediencia y sometidos al obispo y al presbítero, ustedes sean santificados en todo. No les doy órdenes como si fuera alguien, porque aunque soy prisionero por el nombre, aún no he sido perfeccionado en Jesucristo, porque ahora estoy comenzando a ser hecho discípulo, y me dirijo a ustedes como condiscípulos míos, pues era necesario que me instruyeran en cuanto a la fe, exhortación, paciencia y longanimidad.
Sin embargo, ya que el amor no me permite callar respecto a ustedes, he tomado la iniciativa de exhortarlos a correr juntos de acuerdo con el buen parecer de Dios. Porque Jesucristo, nuestra vida inseparable, es según el buen parecer del Padre, como también los obispos establecidos hasta los confines de la tierra son según el buen parecer de Jesucristo. Por lo tanto, a ustedes les conviene correr juntos de acuerdo con el buen parecer del obispo, lo cual también están haciendo, porque su renombrado presbítero digno de Dios actúa en armonía con el obispo, como las cuerdas con la cítara. Así, en su concordia y amor armonioso, Jesucristo es cantado. Que cada uno de ustedes también se convierta en coro, a fin de que, con armoniosa unanimidad, entonen la melodía de Dios en unidad y canten al Padre a una sola voz por Jesucristo, para que el Padre también los escuche y los reconozca como miembros de su Hijo por el bien que hacen. Por lo tanto, es provechoso que ustedes estén en inmaculada unidad, para que también participen siempre de Dios. Porque si yo en tan poco tiempo tuve con su obispo una tal familiaridad que no es humana sino espiritual, ¿cuánto más lo tengo por bienaventurados a ustedes que están tan profundamente unidos como la Iglesia a Jesucristo y Jesucristo el Padre, para que todos sean en acorde con la unidad? Que nadie se engañe, si alguno no está dentro del altar, carece del pan de Dios. Pues si la oración de uno o dos tiene tal fuerza, ¿cuánto más la del obispo junto con la de toda la iglesia? Por lo tanto, el que no se reúne con la congregación ya se ha ensoberbecido y condenado a sí mismo, pues está escrito: Dios resiste a los soberbios. Por lo tanto, esforcémonos en no oponernos tal obispo para que permanezcamos sujetos a Dios. Y cuanto más vea uno que el obispo guarda silencio, más le debe reverenciar, pues debemos recibir a todo aquel a quien el señor de la casa envía para su propia administración como al mismo señor que lo envió. Por tanto, está claro que debemos ver al obispo como el Señor mismo. Lo cierto es que Onésimo mismo elogia grandemente su conducta ordenada en Dios, que todos ustedes viven según la verdad, y que ninguna herejía ha encontrado hogar entre ustedes, y que además no escuchan a nadie, salvo a aquellos que hablan de Jesucristo en verdad. Porque hay algunos que tienen la costumbre de llevar el nombre de un lugar a otro con una malicia engañosa, haciendo cosas indignas de Dios, los cuales deben evitar como a bestias salvajes, pues son perros rabiosos, mordedores ocultos, contra las cuales deben estar en guardia, porque son difíciles de curar. Hay un solo médico carnal y espiritual, engendrado y no engendrado, Dios en humanidad, vida verdadera en la muerte, que proviene tanto de María como de Dios primero, pasible y luego impasible, Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, que nadie los engañe como efectivamente no están siendo engañados, siendo ustedes enteramente de Dios, porque cuando entre ustedes no se ha entremetido ninguna disputa egoísta que los pueda perturbar, entonces verdaderamente viven según Dios. Soy la escoria de ustedes y me purifico por medio de ustedes. Efesios, iglesia renombrada por los siglos. Los carnales no pueden hacer las cosas espirituales, ni tampoco los espirituales las carnales. De igual manera, la fe no puede hacer las obras de la incredulidad, ni la incredulidad las de la fe. Pero las cosas que hacen según la carne son espirituales, porque es en Jesucristo que ustedes hacen todo. Sin embargo, supe de algunos que han pasado por allí que llevan mala enseñanza, a quienes no permitieron sembrarla entre ustedes, sino que se taparon los oídos para no aceptar lo sembrado por ellos, como piedras de santuario del Padre, preparadas para ser edificados por Dios Padre, elevadas hasta lo alto por la grúa de Jesucristo, que es la cruz, sirviendo como cuerda el Espíritu Santo. Su fe es lo que los hace subir y su amor el camino por la cual suben hacia Dios. Por lo tanto, todos ustedes también son compañeros de ruta, portadores de Dios, portadores del santuario, portadores de Cristo, portadores de lo santo, en todo adornados con los mandamientos de Jesucristo,
Con gozo fui considerado digno de conversar con ustedes por medio de lo que escribo y de regocijarme junto con ustedes, porque no aman nada según la vida humana, sino solo a Dios. En cuanto a los demás hombres, oren incesantemente, porque hay en ellos esperanza de arrepentimiento para que alcancen a Dios. Por lo tanto, permítanle que se hagan discípulos, aunque solo lo sean de sus obras. Frente a sus demostraciones de ira, sean ustedes mansos; frente a sus jactancias, sean humildes; frente a sus blasfemias, ofrezcan oraciones; frente a sus errores, sean apacibles, sin buscar imitarlos. Seamos hallados hermanos suyos en la moderación y esforcémonos en ser imitadores del Señor. ¿Quién sufrió más injusticia que Él? ¿Quién fue más despojado? ¿Quién fue más rechazado? Para que ninguna hierba del diablo sea hallada entre ustedes, sino que en toda pureza y templanza ustedes permanezcan en Jesucristo, tanto carnal. En estos últimos tiempos nos incumbe avergonzarnos y temer para que la longanimidad de Dios no se convierta en juicio para nosotros. O bien temamos la ira venidera, o bien amemos la gracia presente. Una de las dos. Solo seamos hallados en Cristo Jesús para la verdadera vida. Fuera de esto, que nada les sea apropiado. En Él llevo estas ataduras, perlas espirituales, por las cuales quisiera resurgir por las oraciones de ustedes, de las cuales quisiera siempre ser partícipe, para ser hallado en la porción de los cristianos de Éfeso, quienes siempre han estado en armonía con los apóstoles en el poder de Jesucristo. ¿Quién soy y a quienes escribo? Yo soy un condenado, ustedes compadecidos. Ustedes están firmes. Ustedes son por donde pasan los que son llevados a la muerte hacia Dios, iniciados en los misterios con Pablo el Santo, de quien se ha dado testimonio, quien es digno de bienaventuranza, en cuyas pisadas pueda ser hallado cuando alcance a Dios. En todas sus cartas los recuerda en Cristo Jesús. Por lo tanto, esfuércense en congregarse más frecuentemente para dar gracias a Dios y para su gloria, porque cuando se reúnen con frecuencia son destruidas las potestades de Satanás y se deshace su destrucción por la unidad de la fe de ustedes. Nada es mejor que la paz, mediante la cual se hace cesar toda guerra celestial y terrenal. Nada de todo eso pasa desapercibido por ustedes, si es que retienen perfectamente en Jesucristo la fe y el amor, que son el principio de la vida y su fin. Porque el principio es la fe y el fin del amor, y ambos, habiendo sido unidos, son Dios. Todos los demás que conduce a la nobleza, sigue a estas. Nadie que profese la fe peca, ni quien posee el amor odia, así como el amor es manifestado por su fruto. Los que profesan ser de Cristo serán reconocidos por lo que hacen, porque la obra no se trata de la profesión que se hace ahora, sino en que uno se halle en el poder de la fe hasta el final. Mejor es callar y ser que, hablando, no ser. Es bueno enseñar siempre y cuando el que habla haga lo que dice. Hay por tanto un maestro, quien habló y se hizo, y lo que hizo en silencio es digno del Padre. Aquel que verdaderamente posee la palabra de Jesús puede incluso escuchar su silencio, a fin de ser perfecto, para que actúe por medio de lo que dice y sea conocido por su silencio. Nada pasa desapercibido por el Señor, sino que hasta nuestros mismos secretos están cerca de Él. Por tanto, hagamos todo como si Él habitara en nosotros, a fin de que seamos sus santuarios y Él sea en nosotros nuestro Dios, como en efecto lo es, y se manifestará ante nuestro rostro. Por esto lo amamos justamente. No se equivoquen, mis hermanos, los que corrompen hogares no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, si aquellos que hacen estas cosas según la carne murieron, cuánto más si corrompen por mala enseñanza la fe de Dios, por la que Jesucristo fue crucificado. Tal persona se ha vuelto impura y entrará en el fuego inextinguible, igualmente a quien lo oiga. Por eso el Señor recibió ungüento sobre su cabeza, para exhalar incorruptibilidad a la iglesia. No sean ungidos con el mal olor de la enseñanza del príncipe de este mundo,
para que no los capture, privándolos de la vida que está puesta delante de ustedes. ¿Por qué entonces no nos volvemos todos sabios al recibir el conocimiento de Dios que es Jesucristo? ¿Por qué nos perdemos neciamente ignorando el don que el Señor verdaderamente nos ha enviado? Mi espíritu es la escoria de la cruz, lo cual es escándalo para los incrédulos, pero para nosotros salvación y vida eterna. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el disputador? ¿Dónde la jactancia de los llamados prudentes? ¿Por qué nuestro Dios Jesús, el Cristo, fue concebido por María según la economía divina, de la simiente de David, pero del Espíritu Santo? Él nació y fue bautizado para que por su pasión purificara el agua, y la virginidad de María y su parto pasaron desapercibidos por el príncipe de este mundo, al igual que la muerte del Señor. Tres misterios que, vociferantes, se realizaron en el silencio de Dios. ¿Cómo entonces fueron revelados a las edades? Una estrella brilló en el cielo más que todas las estrellas, y su luz era indescriptible, y su novedad provocaba asombro. Y aunque todos los demás astros, juntos con el sol y la luna, le formaron coro a esa estrella, su luz superaba a todas, y había confusión sobre de dónde venía esa novedad tan distinta a ellos. Así, toda magia era destruida y toda ligadura de maldad desaparecía. Se eliminaba la ignorancia y el antiguo reino era abolido, mientras Dios se manifestaba humanamente para la novedad de la vida eterna. Se inauguraba lo que había sido preparado por Dios. A partir de entonces, todo comenzó a conmoverse mediante la meditación de la disolución de la muerte. Si Jesucristo me considera digno a través de sus oraciones, y si en su voluntad les explicaré en el segundo escrito breve que pretendo escribirles la administración que he comenzado en el nuevo hombre, Jesucristo, en su fe y en su amor, en su sufrimiento y resurrección. Especialmente si el Señor me revela que en gracia se reúne cada uno de ustedes, en particular y en comunión, en una misma fe y en Jesucristo, el cual, según la carne, es del linaje de David, hijo del hombre e hijo de Dios, para obedecer al obispo, al presbítero, con una mente no distraída, partiendo un mismo pan, que es medicina de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo por siempre. Que sea mi vida por las de ustedes y de aquellos que para honor de Dios ustedes enviaron a Esmirna, de donde también les escribo, dando gracias al Señor y amando a Policarpo tanto como ustedes. Recuérdenme cómo Jesucristo los recuerda a ustedes. Oren por la iglesia que está en Siria, desde donde soy llevado preso a Roma, encadenado, siendo el último de los fieles allí. Como fui considerado digno de encontrarme el honor de Dios, que estén fortalecidos en Dios Padre y en Jesucristo, nuestra común esperanza. A los magnesios. Ignacio, también llamado Teóforo, a la iglesia que está en Magnesia, junto al Meandro, bendecida en la gracia de Dios Padre y en Cristo Jesús, nuestro Salvador, en quien la saludo y le deseo abundante alegría en Dios Padre en Jesucristo. Al tomar conocimiento del muy buen orden de su amor según Dios, fue con gozo que decidí comunicarme con ustedes en la fe de Jesucristo. Porque siendo considerado digno de un nombre sumamente piadoso en el que llevo mis ataduras, canto de las iglesias, para las cuales deseo la unidad en carne y espíritu, de Jesucristo, quien es nuestra vida en todo momento, una unidad de fe y amor, a lo cual nada es preferido, pero principalmente la de Jesús y el Padre, en quien sí soportamos todo el mal trato del príncipe de este mundo y escapamos, alcanzaremos a Dios. Por tanto, puesto que fui considerado digno de verles por medio de su obispo Damas, digno de Dios, y de los dignos presbíteros Baso, Apolonio y mi consiervo, y al diácono Sotico, en quien me gozo, porque está sometido al obispo como a la gracia de Dios, y al presbítero como a la ley de Jesucristo. Y a ustedes también les conviene no tratar al obispo con demasiada familiaridad en razón de su edad,
sino rendirle toda reverencia según el poder de Dios Padre. Yo sé que así han hecho incluso los santos presbíteros, quienes tampoco se han valido de su juvenil aspecto, sino que su trato con él ha sido el de hombres prudentes en Dios, y no tanto con él, sino que su trato con él ha sido el de hombres prudentes en Dios, y no tanto con él, sino con el honor de aquel que nos ha deseado. Conviene ser obedientes, sin ninguna hipocresía, ya que no es el obispo visible a quien se engaña, sino al invisible, a quien se intenta engañar. Y esto no se refiere a la carne, sino a Dios, quien conoce lo oculto. Por lo tanto, conviene no solo ser llamados cristianos, sino también serlo, así como algunos invocan al obispo, pero hacen de todo sin él. Me parece que tales personas no tienen la conciencia limpia, puesto que no se congregan de manera inquebrantable según el mandamiento. Siendo así que todas las cosas tienen un final. Estas dos, la muerte y la vida, se nos presentan juntas y cada uno debe ir a su propio lugar. Porque así como hay dos tipos de moneda, una de Dios y otra del mundo, y cada una lleva su propio cuño. Los incrédulos son del mundo, pero los creyentes llevan el amor, el cuño de Dios, Padre, por medio de Jesucristo, por quien, a menos que aceptemos voluntariamente al morir en su pasión, su vida no está en nosotros. Siendo así, pues, que en las personas antes referidas, yo he observado toda una multitud en fe y los he amado. Les exhorto a que se esfuercen en hacer todo en armonía divina, con el obispo presidiendo en el lugar de Dios y los presbíteros en el lugar del concilio de los apóstoles y los diáconos. Para mis dulcísimos, a quienes se les ha confiado el servicio de Jesucristo que estaba en el Padre antes de los siglos, y al final se reveló. Por tanto, puesto que todos recibieron hábitos similares a las de Dios, respétense unos a otros y que nadie mire a su prójimo según la carne, sino ámense unos a otros en Jesucristo constantemente. Que no haya nada entre ustedes que pueda dividirlos, sino que sean hechos uno con el obispo y con los que presiden como un modelo y enseñanza incorruptible. Por tanto, así como el Señor no hizo nada sin el Padre, estando unidos a Él, sea por sí mismo o por los apóstoles, así tampoco ustedes hagan nada sin el obispo y los presbíteros. Tampoco intenten hacer que algo parezca por sí mismo ser conveniente para ustedes, sino que haya una sola oración, una sola súplica, una sola mente y una sola esperanza, en amor y en gozo sin mancha, que es Jesucristo. Nada hay mejor que Él. Corran juntos todos como a un solo templo de Dios, como hacia un solo altar, hacia un solo Jesucristo, quien procede de un solo Padre, que está con uno solo y ha partido a uno solo. No se dejen engañar por otras creencias, ni por fábulas inútiles de antaño, porque si incluso ahora vivimos según el judaísmo, confesamos no haber recibido la gracia, porque los más divinos profetas vivieron según Cristo Jesús. Por esto también fueron perseguidos, siendo estimulados por su gracia para convencer a los desobedientes de que hay un solo Dios, quien se reveló a sí mismo. Por esto también fueron perseguidos, siendo estimulados por su gracia, para convencer a los desobedientes de que hay un solo Dios, quien se reveló a sí mismo a través de Jesucristo su Hijo, quien es su palabra emanada desde el cielo, quien en todo complació al que lo envió. Por lo tanto, si los que anduvieron en las antiguas prácticas han venido a una nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino viviendo según el día del Señor, en el cual también surgió nuestra vida por medio de Él y por medio de su muerte, la cual algunos niegan, misterio por medio del cual obtuvimos el creer, y por lo mismo preservamos para ser hallados discípulos en Jesucristo. ¿Cómo podemos vivir sin aquel cuyos profetas, siendo también sus discípulos en espíritu, lo esperaban como maestro? Y por esto, aquel a quien justamente esperaban, estando presente, los levantó de los muertos.
Por lo tanto, no seamos insensibles a su amabilidad, porque si Él imitara nuestro comportamiento, ya no existiríamos. Por esto, siendo así que hemos llegado a ser sus discípulos, aprendamos a vivir según el cristianismo, porque cualquiera que se llame a sí mismo con otro nombre más allá de este, no es de Dios. Por tanto, desháganse de la mala levadura, que se ha envejecido y se ha vuelto ácida, y transfórmense en la nueva levadura, que es Jesucristo. Sean salados en Él, para que nadie entre ustedes se pudra, ya que serán probados por su sabor. Es absurdo hablar de Jesucristo y vivir como judío, pues el cristianismo no creyó en el judaísmo, sino el judaísmo en el cristianismo, por el cual fue reunida en Dios toda lengua que creyó. Amados míos, no digo estas cosas porque tenga conocimiento de que alguno de ustedes se haya comportado así, sino que, como el menor de ustedes, quiero que se resguarden para que no caigan en los anzuelos de la vana doctrina, sino estén plenamente convencidos con respecto al nacimiento, la pasión y la resurrección que ocurrió en el periodo en que Poncio Pilato fue gobernador, hechos realizados verdaderamente y ciertamente por Jesucristo, nuestra esperanza, de la cual ninguno de ustedes se desvíe. Me gozo en ustedes en todo, si realmente soy digno, porque aunque estoy atado, no soy digno de compararme a ninguno de ustedes que están libres. Sé que no son engreídos, porque tienen a Jesucristo en ustedes mismos. Y más aún, cuando los elogios sé que se avergüenzan, como está escrito, el justo es su propio acusador. Por lo tanto, esfuércense para que sean confirmados en las ordenanzas del Señor y de los apóstoles, con el fin de que sean prosperados en todo lo que hagan, tanto en la carne como en el espíritu, en fe y en amor, en el Hijo y en el Padre, y en el Espíritu, en el principio y en el fin, juntos con su veneradísimo obispo y la corona espiritual, dignamente entretejida de su presbítero, y con los diáconos según Dios. Sométanse al obispo y los unos a los otros, como Jesucristo el Padre y los apóstoles a Cristo y al Padre, para que haya una unión que es tanto carnal como espiritual. Sabiendo que están llenos de Dios, les he exhortado brevemente. Recuérdenme en sus oraciones para que pueda alcanzar a Dios y también a la iglesia en Siria, con la cual no soy digno de ser identificado. Pues necesito su oración unida en Dios y amor para que la iglesia en Siria sea considerada digna de ser refrescada por su iglesia. Los saludan los efesios de Esmirna, desde donde también les escribo. Ellos están presentes conmigo para la gloria de Dios, como también ustedes lo están, quienes me han dado descanso en todo. Junto con Policarpo, obispo de los Esmirneos, también les saludan las demás iglesias en honor de Jesucristo. Sean fortalecidos en la concordia de Dios, habiendo adquirido un espíritu sin vacilación, el cual es Jesucristo. A los Esmirnios. Ignacio, también llamado Teóforo, a la iglesia de Dios Padre y del amado Jesucristo, en misericordia dotada de todo don, colmada de fe y amor, sin que le falte ningún don, sumamente venerable y portadora de santidad, que está en Esmirna de Asia, en un espíritu inmaculado y en la palabra de Dios abundantes saludos. Glorifico a Jesucristo, el Dios que los ha hecho tan sabios, porque he observado que ustedes están completamente equipados en una fe inmovible, como si estuvieran clavados a la cruz del Señor Jesucristo, tanto en carne como en espíritu, firmemente establecidos en amor en la sangre de Cristo, plenamente convencidos en cuanto a nuestro Señor, que aunque según la carne es verdaderamente del linaje de David, según la voluntad del poder de Dios, es hijo de Dios, verdaderamente nacido de una virgen y bautizado por Juan, para que se cumpliera toda justicia por él. Verdaderamente, en los días de Poncio Pilato y Herodes, tetrarca por nosotros, fue clavado por nosotros en la carne, del cual somos fruto por su divinamente bienaventurada pasión.
para que levante un estandarte por los siglos por medio de su resurrección para sus santos y fieles, ya sea entre judíos o gentiles, en un solo cuerpo de su iglesia. Porque Él sufrió todas estas cosas por nosotros, para que fuésemos salvos, y verdaderamente sufrió, así como también verdaderamente se levantó. Asimismo, no como algunos incrédulos dicen, que solo aparentó haber sufrido, siendo ellos mismos los que aparentan, y según piensan, así les sucederá, serán espíritus sin cuerpo. Porque yo sé y creo que Él estaba en la carne, incluso después de la resurrección. Y aunque vino a los que estaban alrededor de Pedro, les dijo, agarren, pálpenme y vean que no soy un espíritu sin cuerpo. Y luego le tocaron y creyeron, haciéndose de su carne y espíritu. Fue por esto que también despreciaron la muerte, pues fueron hallados superiores a la muerte. Después de la resurrección, Él comió y bebió con ellos como uno que está hecho de carne, aunque espiritualmente unido al Padre. Amados, les doy estas instrucciones sabiendo que ustedes también sostienen lo mismo. No obstante, busco protegerles de antemano de las fieras en forma humana, a quienes no solo deben evitar acoger, sino que, si fuera posible, ni siquiera deben juntarse con ellos, sino solo orar por ellos, por si acaso se pueden arrepentir. Aunque es difícil, Jesucristo, nuestra verdadera vida, tiene poder para hacerlo. Por si estas cosas fueron hechas por nuestro Señor solo en apariencia, entonces yo también solo en apariencia estoy atado, porque pues yo también me he entregado a la muerte, al fuego, a la espada, a las fieras. Porque pues yo también me he entregado a la muerte, al fuego, a la espada y a las fieras. Pero el altar cerca de la espada es estar cerca de Dios. El estar entre las fieras es estar en compañía de Dios. Solo soporto todo esto en el nombre de Jesucristo, con el fin de sufrir juntamente con Él, puesto que Él, el hombre perfecto, me fortalece. Algunos ignorantes lo niegan, o más bien han sido negados por Él, siendo abogados de la muerte en vez que de la verdad. Estos nunca fueron convencidos ni por las profecías ni por la ley de Moisés, ni siquiera hasta ahora por el Evangelio, ni por los sufrimientos de cada uno de nosotros, porque ellos piensan también lo mismo sobre nosotros. ¿Por qué? ¿Qué beneficio me aporta alguien si me elogia pero blasfema a mi Señor al no confesar que Él tiene un cuerpo físico? Pero el que dice esto ya lo ha negado completamente, siendo portador de un cadáver, pero no me pareció apropiado escribir sus nombres, siendo incrédulos. Es más, lejos esté de mí el mencionarlos, hasta que se arrepientan y crean en la pasión, que es nuestra resurrección. Que nadie se engañe, tanto los seres celestiales como los gloriosos ángeles y los gobernantes, visibles e invisibles, si no creen en la sangre de Cristo, también para ellos hay juicio. El que acepte esto, que lo acepte. Que ningún puesto envanezca a nadie, porque la fe y el amor lo es todo, y no se debe preferir nada a ellos. Pero consideren a los que piensan de manera diferente respecto a la gracia de Jesucristo que llegó a nosotros, como son contrarios a la mente de Dios. No les importa el amor, ni la viuda, ni el huérfano, ni el oprimido, ni el preso o liberado, ni el hambriento o sediento. Se abstienen de la Eucaristía y de la oración porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, que sufrió por nuestros pecados y que el Padre le levantó por su bondad. Por lo tanto, aquellos que hablan contra la dádiva de Dios perecen en sus discusiones. Sin embargo, sería mejor para ellos amar, para que también resuciten. Es apropiado abstenerse de los tales y no hablar de ellos ni en privado ni en público, sino atender a los profetas y especialmente al Evangelio, en el cual se nos ha mostrado la pasión y se ha realizado la resurrección. Pero eviten las divisiones como el principio de los males. Todos sigan al obispo como Jesucristo siguió al Padre, y al presbítero como los apóstoles, y respeten a los diáconos como mandamiento de Dios. Que nadie haga nada perteneciente a la iglesia sin el obispo.
sea considerada válida la Eucaristía que se realiza bajo el obispo o bajo aquel a quien él permita. Donde quiera que aparezca el obispo, allí esté el pueblo. Tal como donde quiera que esté Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Sin el obispo no está permitido bautizar, ni realizar el ágape, pero todo lo que él apruebe es agradable también a Dios, para que todo lo que hagan sea seguro y válido. Además, es razonable que seamos sobrios, mientras aún tenemos tiempo para arrepentirnos y volvernos a Dios. Es bueno reconocer a Dios y al obispo. Quien honra al obispo es honrado por Dios. Quien hace algo oculto al obispo, al diablo sirve. Que todo les abunde en gracia, pues son dignos, me han hecho descansar en todo. Que Jesucristo también les haga descansar a ustedes. En mi ausencia y en mi presencia me han amado. Que los recompense Dios, por medio del cual ustedes lo alcanzarán soportando todo. Bien hicieron en recibir a Filón y a Reo Agatopo, quienes me sirvieron en la palabra de Dios como ministros de Dios, quienes ustedes dan gracias al Señor por ustedes, porque les han hecho descansar en toda forma. No se les perderá nada a ustedes. Mi espíritu sea para ustedes y mis ataduras, las cuales no menospreciaron, ni se avergonzaron de ellas. Tampoco se avergonzará de ustedes la perfecta esperanza, Jesucristo. La oración de ustedes ha llegado a la iglesia que está en Antioquía de Siria, desde donde yo, preso con cadenas dignas de Dios, saludo a todos, aunque no soy digno de ser de allí, siendo el último de ellos. Pero por la voluntad divina fui considerado digno, no por mi propia estimación, sino por la gracia de Dios, que ruego me sea dada perfectamente, para que por la oración de ustedes alcance a Dios. Por tanto, para que la obra de ustedes sea perfecta tanto en la tierra como en el cielo, es conveniente para la honra de Dios que su iglesia designe un embajador de Dios que vaya a Siria y los felicite porque están en paz y han recobrado su propia estatura y se les ha restablecido su constitución corporativa. Por lo tanto, me parece un asunto digno de Dios el enviar a alguno de los suyos con una carta, para que comparta la gloria de la bonanza divina que han tenido, y porque por las oraciones de ustedes ya alcanzaron el puerto, siendo perfectos. Piensen también en lo que es perfecto, porque si desean hacer el bien, Dios está dispuesto a conceder lo necesario. El amor de los hermanos en Troas les saluda, desde donde también les escribo por medio de Burro, a quienes ustedes enviaron conmigo junto con los efesios, sus hermanos, quien en todo me ha hecho descansar. Ojalá todos los imitaran, siendo un ejemplo del servicio de Dios. La gracia le recompensará en todo. Saludo al venerable obispo, al divinamente digno presbítero, a mis consiervos los diáconos y a todos, tanto individualmente como en común, en el nombre de Jesucristo y por su carne y sangre, por su pasión y resurrección, que fue tanto física como espiritual, en la unidad de Dios y de ustedes. Gracias a ustedes, misericordia, paz y perseverancia siempre. Saludo a los hogares de mis hermanos con sus esposas e hijos y a las vírgenes que son llamadas viudas. Séanme fortalecidos en el poder del Padre. Filón, estando conmigo, le saluda. Saludo a la casa de Tavia y ruego que estén firme en la fe y el amor, tanto en lo físico como en lo espiritual. Saludo a Alce, nombre deseado por mí, al incomparable Dafno, a Eutecno y a todos por nombre. Sean fortalecidos en la gracia de Dios. A los Filadelfios. Ignacio, también llamado Teóforo, a la Iglesia de Dios Padre y del Señor Jesucristo que está en Filadelfia de Asia, compadecida y afirmada en la unanimidad de Dios y que se regocija sin vacilar en el sufrimiento de nuestro Señor y en su resurrección, estando plenamente provista de toda misericordia, a la cual saludo en la sangre de Jesucristo, que es gozo eterno y permanente, especialmente si son uno con el obispo, los presbíteros,
que están con él y los diáconos que han sido designados según el parecer de Jesucristo, a quienes según su propia voluntad estableció con firmeza por su Espíritu Santo. De tal obispo conozco que han adquirido el ministerio que pertenece al bien común, no por sí mismo o por medio de hombres, ni por vanagloria, sino en el amor de Dios Padre y del Señor Jesucristo, de cuya clemencia estoy asombrado. Callando, Él puede más que aquellos que hablan vanidades, porque está en armonía con los mandamientos como las cuerdas de una cítara. Por lo tanto, bendice mi alma su mente hacia Dios, sabiendo que es virtuoso y perfecto, siendo según toda clemencia del Dios viviente su firmeza y espíritu no iracundo. Por lo tanto, hijos de la luz verdadera, huyan de la división y las malas enseñanzas. Por lo tanto, hijos de la luz verdadera, huyan de la división y las malas enseñanzas. Pero allí donde esté el pastor, síganlo como ovejas, porque muchos lobos, considerados fiables, con un placer maligno, se llevan cautivos a los que corren hacia Dios, pero en la unidad de ustedes no tendrán lugar. Absténganse de las malas hierbas, las cuales no son cultivadas por Jesucristo, porque no son plantación del Padre. No que haya hallado divisiones entre ustedes, sino pureza. Porque todos aquellos que son de Dios y de Jesucristo están con el obispo, y también serán de Dios todos los que se arrepientan y vengan a la unidad de la iglesia, para que vivan según Jesucristo. No se engañen, hermanos míos, si alguien sigue a uno que causa división, no heredará el reino de Dios. Si alguno anda en opinión extraña, no concuerda con la pasión. Esfuércense, pues, en mantener una sola Eucaristía, pues hay una sola carne de nuestro Señor Jesucristo y una copa para la unidad de su sangre, un altar, así como un obispo junto con el presbítero y los diáconos, mis consiervos, para que todo lo que hagan lo hagan según Dios. Hermanos míos, mucho me he derramado en amor por ustedes, y regocijándome enormemente busco resguardarlos, pero no soy yo, sino Jesucristo. Estando preso en Él, temo más aún como alguien que todavía es imperfecto, pero la oración de ustedes hacia Dios me perfeccionará para que pueda alcanzar la porción con la que he sido compadecido, refugiándome en el Evangelio como en la carne de Jesús y en los apóstoles como en el presbítero de la iglesia. Y amemos también a los profetas, porque también ellos anunciaron el Evangelio, tenían su esperanza en él y le aguardaban, en quien creyeron y fueron salvos en la unidad de Jesucristo, siendo hombres santos, dignos de amor y admiración, atestiguados por Jesucristo y contados juntos en el Evangelio de la comunión esperanza. Pero si alguno les expone el judaísmo, no los escuchen, pues es mejor escuchar el cristianismo de un hombre circuncidado que el judaísmo de un incircunciso. Pero si alguno de estos habla acerca de Jesucristo, para mí son lápidas y tumbas de muertos, sobre las cuales están escritos solo nombres de hombres. Huyan, pues, de las malas artimañas y trampas del príncipe de este siglo, para que no sean oprimidos por su voluntad y se debiliten en el amor, sino que estén todos juntos con un corazón indiviso. Agradezco, pues, a mi Dios que tengo buena conciencia entre ustedes, y nadie tiene que jactarse ni en secreto ni abiertamente, de que yo haya cargado a alguien en poco o en mucho. Y ruego que todos aquellos a quienes haya hablado no lo obtengan como testimonio contra sí mismos. Porque aunque algunos quisieron engañarme según la carne, el Espíritu no obstante no es engañado, siendo de Dios, porque sabe de dónde viene y de dónde va, y expone las cosas ocultas. Estando en medio de ustedes, clamé, hablé en voz alta, en voz de Dios. Presten atención al obispo, al presbítero y a los diáconos. Hubo algunos que sospechaban que yo decía esto porque conocía de antemano la división de algunos, pero aquel en quien estoy preso me es testigo de que no lo aprendí de parte de carne humana, sino que el Espíritu proclamó, diciendo lo siguiente: si en el obispo no hagan nada, guarden su carne como templo de Dios, amen la unidad, huyan de las divisiones, sean imitadores de Jesucristo, como Él lo es de su Padre.
Y en cuanto a mí, hice lo que me correspondía, como un hombre preparado para la unidad, porque donde hay división e ira, Dios no habita. Ahora bien, el Señor perdona a todos los que se arrepienten, si se arrepienten hacia la unidad de Dios y al concilio del obispo. Creo en la gracia de Jesucristo que los librará de toda atadura, pero les ruego que no hagan nada por rivalidad, sino según la enseñanza de Cristo, porque escuché a algunos decir, si no lo encuentro en los escritos antiguos, no creo en el Evangelio. Y cuando les dije, está escrito, me respondieron, eso está por probarse. Pero para mí los escritos antiguos son Jesucristo, los escritos sagrados son su voz, su muerte y su resurrección, y la fe es por medio de él, cosas en las cuales deseo, por medio de sus oraciones, ser justificado. Los sacerdotes también son buenos, pero mejor el sumo sacerdote, a quien ha sido confiado el lugar santísimo, al único que han sido confiadas las cosas ocultas de Dios, él mismo, siendo la puerta del Padre, por la cual entran Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, los apóstoles y la iglesia, y todo esto para la unidad de Dios. Pero el Evangelio tiene algo sobresaliente, la venida del Salvador, nuestro Señor Jesucristo, su pasión y resurrección, porque aunque los amados profetas lo anunciaron a él, el Evangelio es el cumplimiento de la inmortalidad. Todas las cosas juntas son buenas si creen en el amor. Siendo así que según su oración y según las entrañas que tienen en Cristo Jesús, se me ha informado que la iglesia que está en Antioquía de Siria tiene paz. Conviene que ustedes, como iglesia de Dios, designen a un diácono para que sirva allí como embajador de Dios, para que se regocije con ellos cuando se congreguen y glorifique el nombre. Bienaventurado en Jesucristo el que será considerado digno de tal servicio, y ustedes también serán glorificados. Ahora pues, si así desean ustedes, no les será imposible por el nombre de Dios, tal como las iglesias más cercanas enviaron obispos y otras presbíteros y diáconos. Acerca de Filón, el diácono de Cilicia, un hombre de buena reputación, quien incluso ahora me sirve en la palabra de Dios junto con Reo Agatopo, un hombre elegido que me sigue desde Siria, habiendo renunciado a su vida. Estos también dan testimonio de ustedes, y yo doy gracias a Dios por ustedes, porque los han recibido, así como el Señor a ustedes. Pero que aquellos que los deshonraron sean redimidos por la gracia de Jesucristo. El amor de los hermanos en Troas los saluda, desde donde también les escribo por medio de Burro, quien fue enviado conmigo por los efesios y los esmirnios, como gesto de honor. A ellos los honrará el Señor Jesucristo, en quien esperan en carne, alma, espíritu, fe, amor y unanimidad. Sean fortalecidos en Cristo Jesús, nuestra común esperanza. A los romanos. Ignacio, también llamado Teóforo, a la iglesia que ha recibido misericordia en la majestad del Padre Altísimo y de Jesucristo, su único Hijo, la cual también ha sido iluminada en la voluntad del que ha deseado todo lo que es según el amor de Jesucristo, Dios nuestro, la cual también preside en la región de los romanos, digna de Dios, digna de honor, digna de toda bienaventuranza, digna de elogio, digna de obtener lo que busca, digna de ser consagrada, la que también preside en el amor, que es nombrada por Cristo y por el Padre, a la cual también saludo en el nombre de Jesucristo, Hijo del Padre, a los que según la carne y el Espíritu están unidos a todos sus mandamientos, llenos sin distinción de la gracia de Dios y purificados de todo extraño tinte, abundante alegría sin mancha en Jesucristo nuestro Dios. Después de orar a Dios, alcancé ver sus rostros dignos de Él, de modo que obtuve aún más de lo que pedí. Estando preso en Cristo Jesús, espero saludarlos, si es su voluntad que yo sea hallado digno de llegar hasta el final, pues el comienzo está bien administrado, si es que obtengo la gracia para recibir mi herencia sin obstáculos, porque temo el amor de ustedes, que no me perjudique, porque aunque para ustedes es fácil hacer lo que desean, para mí es difícil alcanzar a Dios, a menos que ustedes me preserven.
No quiero, pues, que agraden a los hombres, sino a Dios, como efectivamente le agradan, porque ni yo tendré tal ocasión de alcanzar a Dios, ni ustedes, si guardan silencio, serán inscritos en una mejor obra. Porque si guardan silencio respecto a mí, yo seré palabra de Dios, pero si aman mi carne, de nuevo seré una voz. No me proporcionen algo más que el ser ofrecido como libación a Dios mientras el altar aún está preparado para que, formando un coro en amor, canten al Padre en Cristo Jesús, que Dios ha considerado al obispo de Siria digno de ser enviado al poniente desde el naciente. Es bueno que baje como el sol con respecto al mundo en dirección a Dios para que vuelva a nacer hacia él. Nunca han envidiado a nadie, a otros han enseñado. Ahora bien, deseo que sean firmes aquellas cosas que ordenan cuando enseñan a otros. Solo pidan fuerza para mí, tanto interna como externa, para que no solo hable, sino también quiera que no solo me llame cristiano, sino que también sea hallado tal. Porque si soy hallado tal, así también puedo ser llamado, y entonces ser fiel cuando no aparezca en el mundo. Ninguna apariencia es buena, pues nuestro Dios Jesucristo se revela más claramente estando en el Padre. La obra no es una de persuasión, al contrario, el cristianismo es algo de grandeza cuando es odiado por el mundo. Escribo a todas las iglesias y prescribo a todos que voluntariamente muero por Dios. Es decir, si ustedes no lo impiden, les ruego que no me sean una benevolencia inoportuna. Déjenme ser la porción de las fieras, por medio de las cuales podré alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios y soy molido por los dientes de las fieras, para que sea hallado como pan puro de Cristo. Mejor traigan las fieras para que sean mi tumba, y no dejen nada de mi cuerpo, a fin de que, habiendo dormido, no sea una carga para nadie. Entonces seré verdaderamente un discípulo de Jesucristo, cuando el mundo ni siquiera vea mi cuerpo. Ruegan a Cristo por mí, para que, por medio de estos instrumentos, sea hallado como sacrificio. No les dejo mandamientos como Pedro y Pablo, aquellos eran apóstoles, yo condenado, aquellos libres, yo hasta ahora esclavo. Pero si sufro, seré un liberto de Jesucristo y resucitaré en él libre. Pero ahora atado, estoy aprendiendo a no desear nada. Desde Siria hasta Roma vengo luchando con fieras por tierra y por mar, de noche y de día, atado a 10 leopardos, esto es, a una compañía militar, quienes se vuelven peores incluso cuando se les muestra beneficios. Sin embargo, en sus agravios aprendo más, aunque no por esto soy justificado. Ojalá goce de las fieras preparadas para mí. Ruego que pueda hallarlas rápidamente. Las atraeré para que me devoren rápidamente, no como algunos, a los que, acobardadas, no tocaron. Y si ellas no están dispuestas, yo las obligaré. Perdónenme, yo sé lo que me conviene. Ahora comienzo a ser discípulo, que nada sea invisible o invisible me envidie para que alcance a Jesucristo. Que vengan sobre mí fuego, cruz, manadas de fieras, laceraciones, separación y dispersión de huesos, mutilación de miembros, trituración de todo el cuerpo, malos tormentos del diablo, siempre y cuando alcance a Jesucristo. De nada me servirán los confines del mundo, ni tampoco los reinos de este siglo. Para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar sobre los confines de la tierra. Busco a aquel que por nosotros murió. Quiero a aquel que por nosotros resucitó. Pero el parto me es inminente. Perdónenme, hermanos, no me impidan vivir. No deseen que muera. No entreguen al mundo al que quiere ser de Dios, ni lo engañen con lo material. Déjenme recibir la luz pura. Cuando llegue ahí, seré hombre. Permítanme ser imitador de la pasión de mi Dios. Si alguno lo tiene en sí mismo, que considere lo que deseo y sienta lo mismo que yo, conociendo las cosas que me constriñen. El príncipe de este mundo desea arrebatarme y corromper mi propósito con respecto a Dios. Por lo tanto, que ninguno de los que están con ustedes, pues le ayude. Al contrario, pónganse de mi lado, es decir, en el de Dios.
No hablen de Jesucristo mientras desean el mundo. Que la envidia no habite entre ustedes, incluso si yo, estando presente, llegara a pedírselo, no me hagan caso. Mejor obedezcan estas cosas que les escribo, porque aunque vivo, les escribo. Deseo mucho morir, mi deseo ha sido crucificado y no hay en mí fuego que ame lo material, sino agua viva que habla dentro de mí y en lo íntimo diciéndome, ven al Padre. No me deleito en la comida corruptible ni en los placeres de esta vida. Deseo el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, del linaje de David, y deseo la bebida de su sangre, la cual es amor incorruptible. Ya no quiero vivir según los hombres. Esto pues sucederá si ustedes quieren. Quiéranlo para que también ustedes sean queridos, por medio de pocas palabras. Se lo pido a ustedes. Créanme, Jesucristo les revelará estas cosas. A saber que hablo con verdad. Él es la boca que no miente, por la que el Padre habló verdaderamente. Pidan por mí para que lo alcance. No le escribí según la carne, sino según el parecer de Dios. Si sufro, me han querido. Si soy rechazado, me han odiado. Recuerden en sus oraciones a la iglesia en Siria, la cual tiene a Dios como pastor en mi lugar. Solo Jesucristo y el amor de ustedes les servirán de obispo. En cuanto a mí, yo me avergüenzo de ser contado entre ellos, pues no soy digno, siendo el último de ellos y un abortivo. Sin embargo, he sido compadecido de modo que sea alguien, si es que alcanzo a Dios. Les saludo a mi espíritu y el amor de las iglesias que me recibieron en el nombre de Jesucristo y no como un transeúnte, pues incluso las que no estaban cercanas a mí en el camino según la carne, me escoltaban de ciudad en ciudad. Les escribo estas cosas desde Esmirna, por medio de los efesios, dignos de bienaventuranza. También está conmigo Croco, nombre querido para mí, respecto a los que fueron antes de mí desde Siria hasta Roma para la gloria de Dios. Creo que ustedes los conocen. Háganles saber que estoy cerca, porque todos son dignos de Dios y de ustedes. Es conveniente que les den descanso en todas las cosas. Les escribí estas cosas el día 9 antes de las calendas de septiembre. Sean fortalecidos hasta el final en la perseverancia de Jesucristo. A los tralianos. Ignacio, también llamado Teóforo, a la Santa Iglesia que está en Trales, de Asia, amada por Dios, el Padre de Jesucristo, elegida y digna de Dios, que vive en paz en la carne y en el Espíritu por la pasión de Jesucristo, que es nuestra esperanza por medio de nuestra resurrección en Él, la cual también saludo en la plenitud, en la forma apostólica y deseo abundante alegría. He conocido que ustedes tienen una mente intachable e imparcial en la paciencia, no por el uso, sino por su propia naturaleza, como me informó Polibio, su obispo, quien llegó por la voluntad de Dios y de Jesucristo a Esmirna, y así se alegró conmigo cuando yo preso en Cristo Jesús, de modo que pude ver toda la multitud de ustedes en él. Por tanto, habiendo recibido la benevolencia que es propia de Dios a través de él, di gloria al encontrar que ustedes son imitadores de Dios, como yo ya sabía. Porque cuando se someten al obispo como a Jesucristo, se me muestran como personas que no viven según los hombres, sino según Jesucristo, quien murió por nosotros, para que crean en su muerte y escapen de la muerte. Por lo tanto, es necesario que no hagan nada sin el obispo, y que se sometan también al presbítero, como a los apóstoles de Jesucristo. Nuestra esperanza en quien seremos hallados, sin él vivimos. También es necesario que los diáconos, siendo ministros de los misterios de Jesucristo, agraden a todos en todas las formas, pues no son diáconos de alimentos y bebidas, sino servidores de la iglesia de Dios. Por lo tanto, deben guardarse de las acusaciones como de fuego. Igualmente todos deben respetar a los diáconos como a Jesucristo, tal como al obispo como tipo del Padre y a los presbíteros como concilio de Dios y como colegio de los apóstoles. Aparte de estos, no se puede llamar iglesia. Acerca de estas cosas, estoy convencido que ustedes sostienen lo mismo porque he recibido la muestra de su amor y la tengo conmigo en la persona de su obispo.
cuyo comportamiento mismo es de gran enseñanza y cuya mansedumbre es poder. Yo considero que incluso los impíos lo respetan, puesto que los amo. Me abstengo y aunque pudiera escribir más intensamente sobre esto, no considero que yo, siendo un condenado, debo darles órdenes como un apóstol. Tengo mucho conocimiento en Dios, pero busco tener de mí mismo, no sea que perezca en la vanagloria, porque ahora debería temer más y no prestar atención a los que me quieren llenar de orgullo, porque los que así me hablan me azotan, porque aunque ciertamente amo el sufrir, no sé si soy digno. Porque el celo no se manifiesta desde muchos, pero contra mi batalla más. Por tanto, necesito mansedumbre en la cual es destruido el príncipe de este mundo. ¿Acaso no soy capaz de escribirles acerca de cosas celestiales? Pero temo que, siendo ustedes niños pequeños, les cause daño. Perdónenme, no sea que, no siendo capaces de recibirlas, se atraganten. Pues yo, a pesar de que estoy atado y puedo comprender cosas celestiales, las formaciones angélicas y los agrupamientos de los principados, tanto visibles como invisibles, no por eso soy discípulo, porque nos faltan muchas cosas para que no nos falte Dios. Por lo tanto, les ruego, aunque no yo, sino el amor de Jesucristo, tomen solo el alimento cristiano y absténganse de la hierba extraña, la cual es la herejía. Porque estos que se consideran como dignos de confianza mezclan a Jesucristo con su propio veneno, como los que administran veneno mortal con vino y miel, el cual el ignorante toma con mucho gusto y con deleite fatal bebe la muerte. Cuídense entonces de los tales, y será así con ustedes si no se envanecen, y si permanecen inseparables de Jesucristo Dios, del obispo y de los mandamientos de los apóstoles. Cuídense entonces de los tales, y será así con ustedes si no se envanecen y si permanecen inseparables de Jesucristo Dios, del obispo y de los mandamientos de los apóstoles. El que está dentro del altar es limpio, pero el que está fuera del santuario no es limpio. Esto es, el que hace algo sin el obispo, el presbítero y los diáconos, este no es limpio en su conciencia. No es que haya sabido de tal cosa entre ustedes, sino que busco guardarlos siendo ustedes mis amados, previendo las emboscadas del diablo. Por tanto, echen mano de la mansedumbre y recóbrense en la fe, que es la carne del Señor, y en el amor, que es la sangre de Jesucristo. Que ninguno de ustedes tenga algo contra su prójimo. No den ocasión a los gentiles para que no sea blasfemada la multitud que está en Dios debido a unos pocos insensatos, porque ay de aquel por cuya vanidad mi nombre es blasfemado por alguno. Sean sordos, pues, cuando alguien les hable sin Jesucristo, quien es del linaje de David y de María, el que verdaderamente nació, comió y bebió verdaderamente, fue perseguido en la época de Poncio Pilato. Verdaderamente fue crucificado y también murió mientras observaban los seres celestiales, terrenales y subterráneos, el que verdaderamente fue levantado de los muertos, pues lo levantó su Padre, el cual de la misma manera nos levanta a nosotros, que creemos en Él. Así nos levantará su Padre en Cristo Jesús, sin el cual no tenemos la verdadera vida. Pero si fuera como dicen algunos siendo ateos, a saber, que Él solo apareció haber sufrido, ¿por qué estoy atado? ¿Por qué incluso deseo enfrentarme a las fieras? Entonces, ¿muero en vano? Si es así, miento contra el Señor. Huyan pues de estos malos retoños que generan fruto mortal, el cual si uno prueba, muere inmediatamente, pues estos no son plantación del Padre, porque si lo fueran, aparecerían como ramas de la cruz, y su fruto sería imperecedero. Por esta cruz Él los convoca en su pasión, siendo ustedes sus miembros. Ahora bien, una cabeza no puede nacer sola, sin miembros. Así, Dios promete la unión, la cual es Él mismo. Los saludo desde Esmirna, junto con las iglesias de Dios que están presentes conmigo, quienes me han dado descanso en todo, tanto en la carne como en el espíritu.
Les exhortan mis ataduras, las cuales llevo por causa de Jesucristo, suplicando que pueda alcanzar a Dios. Permanezcan en su unanimidad y en la oración los unos con los otros, porque les conviene a cada uno de ustedes, y especialmente a los presbíteros, el refrescar al obispo, para la honra del Padre, de Jesucristo y de los apóstoles. Ruego que en amor me escuchen, para que no sea yo testimonio contra ustedes, por haberles escrito. Y oren también por mí, que tengo necesidad de su amor en la misericordia de Dios, para que sea considerado digno de alcanzar la suerte que me está por delante, a fin de que no sea hallado falto de aprobación. Los saluda el amor de los esmirnios y de los efesios. Recuerden en sus oraciones a la iglesia en Siria, con la cual ni siquiera soy digno de ser contado, siendo el último de ellos. Sean fortalecidos en Jesucristo, sometiéndose al obispo como al mandamiento, y del mismo modo al presbítero, y que cada varón ame a los demás, mutuamente con corazón indivisible. Mi espíritu se purifica por ustedes. Que sea así no solo ahora, sino también cuando alcance a Dios, porque todavía estoy sometido al peligro. Pero fiel es el Padre en Jesucristo, para cumplir mi petición y la de ustedes, que en Él sean hallados irreprochables. A Policarpo. Ignacio, también llamado Teóforo, a Policarpo, obispo de la iglesia de los Esmirnios, o también que tiene como obispo a Dios Padre y al Señor Jesucristo, saludos abundantes. Reconociendo que tu disposición está afianzada en Dios como sobre una roca inconmovible, doy gloria sobremanera de que fui considerado digno de tu rostro inmaculado, por el cual me regocijo en Dios. Te exhorto en la gracia de la cual estás revestido, que prosigas en tu carrera y exhortes a todos a que se salven. Reivindica tu puesto, con todo cuidado de carne y de espíritu. Dedica tu atención a la unidad, pues no hay nada mejor que ella. Ten paciencia con todos, como también el Señor tiene paciencia contigo. Soporta pacientemente a todos en amor, como de hecho lo haces. Dedícate incesantemente a la oración. Pide siempre mayor sabiduría de la que tienes. Sé vigilante, dueño de un espíritu incansable. Habla a cada hombre individualmente según la manera de Dios. Sobrelleva las dolencias de todos como perfecto atleta. Donde hay más trabajo duro, hay mucha más ganancia. No mereces que te den las gracias simplemente por amar a los buenos discípulos. Más bien, sométete con mansedumbre a los más problemáticos. No todas las heridas se curan con el mismo emplasto. Haz cesar las irritaciones con ungüentos. Sé prudente como la serpiente en todo y siempre inocente como la paloma. Por eso eres tanto carnal como espiritual, para que trates con palabras dulces lo que se muestra ante ti. Y en cuanto a lo encubierto, ruega que te sea revelado para que no carezcas de nada y abundes en todo don. El momento requiere que llegues a Dios, como el capitán a los vientos, o como el azotado por la tormenta al puerto. Sé sobrio como atleta de Dios. El premio que se ha designado es la incorruptibilidad y la vida eterna, de la cual también estás convencido. Que sea mi vida por la tuya en todo y mis cadenas que has amado. Que no te desconcierten aquellos que parecen ser dignos de confianza, pero enseñan otra cosa. Aguanta firme como un yunque al ser golpeado. Es de un gran atleta ser golpeado y vencer. Sobre todo, hemos de soportarlo todo por Dios, para que Él también nos soporte. Sé pues aún más diligente de lo que eres. Considera bien los tiempos. Espera al que existe más allá de los tiempos, al intemporal, al invisible, que por nosotros se hizo visible, al intangible, al impasible, que por nosotros se hizo pasible, quien por nosotros soportó toda clase de cosas. Que las viudas no sean descuidadas después del Señor. Sé tú su protector. Que nada se haga sin tu consentimiento, ni hagas nada tú sin Dios, como tampoco lo haces. Que se realicen asambleas con más frecuencia. Busca a todos por nombre.
No seas arrogante con los esclavos y esclavas, pero que ellos tampoco se llenen de orgullo, sino que sirvan aún más para la gloria de Dios, para que alcancen una libertad superior de Dios, que no deseen ser liberados a costa del gasto común, para que no sean hallados esclavos de las concupiscencias. Evita las malas artes y más aún conversar de tales cosas. Di a mis hermanas que amen al Señor y se contenten con sus esposos, tanto en la carne como en el espíritu. De la misma manera, encarga a mis hermanos en el nombre de Jesucristo, que amen a sus esposas, como el Señor a la iglesia. Si alguien puede permanecer en castidad para la honra de la carne del Señor, que permanezca también sin jactancia. Si se jacta, está perdido, y si se hace más conocido que el obispo, está corrompido. Conviene que los que se casan y las que se casan se hagan uno con el consentimiento del obispo, para que el matrimonio sea según el Señor y no según concupiscencia. Que todo se haga para la honra de Dios. Presten atención al obispo para que también Dios lo haga con ustedes. Sea mi vida por la de aquellos que están sometidos al obispo, a los presbíteros y a los diáconos, que con ellos obtengan yo mi porción en Dios. Hagan juntos el arduo trabajo, luchen juntos, corran juntos, sufran juntos, duerman juntos, levántense juntos, como administradores, asesores y funcionarios de Dios. Agraden a aquel bajo cuyo mando pelean y de quien también reciben su salario. Que ninguno de ustedes sea hallado desertor, que su bautismo permanezca como armas, la fe como casco, el amor como lanza, la paciencia como armadura completa. Que sus obras sean aquello que les ha sido confiado para que reciban una recompensa digna. Por tanto, sean pacientes los unos con los otros en mansedumbre, como Dios lo es con ustedes, que siempre pueda gozarme de ustedes. Siendo así que la iglesia que está en Antioquía de Siria está en paz, según se me ha informado por medio de sus oraciones. También yo me he sentido más animado en la despreocupación de Dios para poder, si es posible, alcanzar a Dios a través del sufrimiento, de modo que sea hallado discípulo mediante sus peticiones. Conviene, oh Policarpo, sumamente bendecido por Dios, convocar un concilio piadosísimo y elegir a alguien a quien aman mucho y que sea diligente, a quien se podrá llamar correo de Dios. A este haz digno para que, al ir a Siria, glorifique su diligencia para la gloria de Dios. Un cristiano no tiene autoridad sobre sí mismo, sino que se dedica a Dios. Esta obra es de Dios y de ustedes cuando la completen. Confío, pues, por la gracia que están preparados para hacer el bien, como es digno de Dios, conociendo su fervor por la verdad. Les he exhortado con estas pocas letras. Como no pude escribir a todas las iglesias debido a que parto súbitamente desde Troas hacia Neápolis, según lo dispuesto por la voluntad divina, tú escribirás a las iglesias por delante, como uno que ha conocido el propósito de Dios, para que también ellos hagan lo mismo, que los que puedan envían mensajeros y el resto cartas a través de los que tú envíes, para que ustedes sean glorificados por una obra eterna, algo de lo cual eres digno. Saludos a todos por nombre, en especial a la esposa de Epitropo, con toda su casa y sus hijos. Saludos a Átalo, mi amado. Saludo al que será considerado digno de ir a Siria. La gracia será con él siempre, y con Policarpo que le envía. Deseo que permanezcan sanos, siempre en nuestro Dios, Jesucristo, en quien permanecen en la unidad de Dios y bajo su cuidado. Saludo a Alce, una persona a quien quiero. Estén firmes en el Señor. Bueno, hermanos y hermanas, para mí ha sido un agrado compartirles las epístolas de San Ignacio de Antioquía. También estaré publicando otros documentos recomendados por la iglesia. Si les gustó, no olviden darle like, comentar qué libros les gustaría que comparta
Y no te olvides también de compartir con personas que disfruten de este tema. Pero sobre todo, presionen a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Porque estos temas de fe no se priorizan en redes sociales masivas, donde suelen priorizar más bien contenido ligero, de entretenimiento o que tenga que ver con comercio. Gracias por acompañarme. Que Dios los bendiga.